Nos metemos en el tema con Miguel Palmieri. Miguel, querido, gracias por acompañarnos. Por favor. Decía recién, por las dudas que la gente se haya perdido el comienzo de la presentación, lo planteamos como anorexia sexual o falta de deseo sexual. Claro. ¿Es uno de los trastornos sexuales por los que te consultan? A ver, como para ir aclarando un poco el tema, porque está bastante confuso cuando uno lo analiza y hay varias notas que en realidad parece que mezclan. Sí. Hay tres fases dentro de la sexualidad humana. El deseo es la primera, las ganas, esa sensación de búsqueda de una relación sexual, la excitación y el orgasmo. Por lo tanto, cuando hablamos de trastornos del deseo, estaríamos hablando de todo eso que está antes de realizar cualquier acto. Bien. Ahora, si nosotros tuviéramos una especie de un aparatito que se llame deseómetro, ¿no? Algo que mirara, claro, un deseómetro, algo que regulara a ver hasta dónde estamos con el deseo. Y la gente quiere saber, ¿mi deseo es normal o es anormal? Entonces hay que decirle a las personas que no es un punto el deseo, ni es a lo largo de toda la vida. Hay un rango intermedio que se denomina deseo normal alto, normal medio y normal bajo. Eso es lo normal. Cualquiera de nosotros, a lo largo de la vida, vamos a tener alguno de esos rangos de deseo y que, de repente, en algún momento de una crisis personal, familiar, dentro de ese rango normal va a ir bajando. ¿Cuándo se habla de trastornos del deseo? Se habla de trastornos del deseo cuando está muy por encima de ese rango o cuando está por abajo de ese rango. Y se llama deseo sexual hipoactivo cuando está por abajo o hiperactivo cuando está por arriba. Bien. Hasta ahí va. Bien, clarísimo. Bien, fíjate que todavía no hablo de aversión ni hablo de anorexia sexual. Estamos hablando de trastorno del deseo. Sí, sí. Esos trastornos del deseo son el 30 o el 40% de las consultas de los consultorios de sexología y de muchos consultorios psicológicos. Entendamos esto. Estamos hablando de trastornos del deseo. ¿Y qué significa esto? Y bueno, significa que esa persona, en determinado momento, un aspecto de su vida que es lo sexual, no tiene ganas. Le da lo mismo, estoy hablando cuando baja el deseo, ¿no? Nota que antes tenía una frecuencia de deseo, esas ganas, una vez por semana o 2 veces por semana o 3, y ahora puede pasar una semana o 2 semanas y le da lo mismo. Entonces, eso empieza a preocuparle a la persona, pero imagínense que le empieza a preocupar a la pareja. Supongamos una pareja que de repente en los primeros momentos, no estoy hablando de parejas que lleven 20 o 30 años de casado, estoy hablando de parejas que llevan una convivencia de 2 o 3 años. Y que de repente tuvieron una muy buena relación pre-convivencia, con una buena frecuencia, en el primer año, en el segundo año y en el tercer año abruptamente cae sin que consideren que hay una causa, peleas graves, un duelo. A veces inadvertidamente empieza como a bajar. Esa pareja se preocupa. Esa pareja no sabe qué hacer. Digo, la pareja del que tiene el síntoma. Vamos a suponer que el que tiene el síntoma es él. ¿Qué hace la mujer? ¿Lo busco? ¿No lo busco? ¿Lo presiono? ¿No lo presiono? En el fondo, ¿será que no me desea? En el fondo, ¿será que yo con mi cuerpo, con mi actitud, no lo estoy excitando? Empieza a pasar el síntoma. Claro, empieza a pasar el síntoma por quien no hace el síntoma. Valga la redundancia. Empieza a pasar otro síntoma por quien no hace el síntoma. Bien, y a veces, cuando esto se deja pasar, en muchos casos lo que hace es agravarse eso. ¿Por qué? Porque si yo pienso que vos no me deseas, si yo pienso que yo no soy atractivo para vos, y empiezo como a irme a los cuarteles de invierno, a reclinarme, a irme más. Y entonces, ¿qué empieza a pasar en el erotismo de la pareja? Y empiezan a acostarse a diferentes horas, empiezan a buscar reuniones con amigos, empiezan como a evitar que haya esto que en realidad lo vamos a hacer forzado. Fíjate que no estoy hablando todavía de que haya, cuando empieza la relación, un síntoma, por ejemplo, erectivo en él o un síntoma orgásmico en ella. Estoy hablando simplemente previo, esta sensación de que no tengo ganas. Cuando uno piensa que ese no tener ganas obedece a algo físico, lo primero que le echa la culpa es a las hormonas. ¿Será que tengo problema de hormonas? Entonces, doctor, mire, me pide un análisis. Y uno tiene que explicarle a la gente que las hormonas no actúan solo, al menos las hormonas sexuales. Sí. La gente habla mucho de la testosterona. ¿No? Testosterona del hombre, ¿no? Tiene un problema de testosterona. Sí, la testosterona es la hormona del deseo sexual. Es una de las hormonas que influye. Ahora, no solo actúa en el deseo sexual. Uno mira a una persona, un hombre joven, o una persona de 50 años, uno mira y observa cómo tiene la barba, si tiene
algunas características a nivel de la piel, en el examen físico observa y se da cuenta que no tiene nada de eso. Entonces ya sin tener el análisis, uno ya va como teniendo una idea de que no es hormonal la cosa. Además, cuando es hormonal es muy de un día para el otro. Y acá lo que uno va viendo es que poco a poco la pareja ha ido entrando en esta falta de deseo. Y ahí paro un poco porque todavía no hablo de esto que vos planteaste, que es anorexia sexual. ¿Y por qué no hablo? Porque la anorexia sexual o aversión sexual no tiene que ver con esto. Los trastornos del deseo son 30 o 40% de trastornos que obedecen o a causas orgánicas, enfermedades, diabetes, por ejemplo, enfermedades respiratorias, o que obedecen a trastornos de lo que se llama la esfera diádica. Diádica es de pareja, díada, de dos, ¿no? Problemas de maltrato, directo o encubierto. Muchas personas tienen el Pablo Escobar en la casa. Vos te asustaste porque lo tenías atrás. Bueno, muchas personas tienen ese Pablo Escobar en la casa. Violento, esa persona psicopática. Entonces eso anula el deseo. Ahí llega ella a veces y dice, no sé qué me pasa, que me falta el deseo. Y a lo mejor él viene y dice, póngale a ver si le faltan hormonas. Y cuando uno mira y observa la interrelación que hay, y hay una pareja violenta, la falta de deseo está protegiendo. No hay que tratar la falta de deseo. Ahí hay que sentarla a ella y decirle, mire, usted no tiene un problema de hormonas, ni es lo que usted está haciendo es una reacción lógica a una reacción violenta. Por eso, ojo con ese Pablo Escobar. Hablo de lo masculino, pero a veces también pasa en lo femenino, que a veces tenemos dentro de la casa, ¿no? Hay que entender que a veces las cosas que nos pasan, no nos pasan porque estemos enfermos, sino porque nos termina enfermando el tipo de relación que tenemos adentro. ¿Bien? Ahí paramos un poco hablando del tema de deseo. Ahora, para desear, yo necesito tener cierta distancia. Si yo tengo, y lo hemos dicho varias veces con el ejemplo del pan, si yo estoy metido dentro de una panadería donde el pan caliente es algo que yo todos los días lo siento, ese olor, a mí no me origina mucho. Ahora, si yo voy caminando, no vivo en una panadería ni trabajo en una panadería, y paso por ahí y siento ese olorcito, eso estimula mi deseo. Tengo ganas de entrar ahí y... ¿Qué sucede? ¿Por qué digo esto? Porque a veces lo que origina una pérdida del deseo es ese pegoteo obligatorio en determinadas parejas. No hay deseo porque no hay distancia, porque hacemos casi todo juntos, porque en realidad trabajamos juntos. Uno de los temas más importantes, parejas que trabajan hoy con el tema laboral, se armaron su negocio y para evitar los costos laborales, laburan en la mañana y en la tarde juntos. Entonces, tienen los conflictos lógicos del laburo, donde a veces hay tironeo, hay un poco de tensión. Llegan a almorzar, almuerzan con los chicos y siguen hablando de trabajo, van a la noche, cansados ya, y él a lo mejor que ya ha tenido un poco más de ganas, se pegó un baño, quiere que ella, que a lo mejor ha estado tensa, tenga ganas. Claro. Entonces hay una pérdida del deseo que tiene que ver con lo laboral. Ya no quiere ver más, después ya no quiere ver más. Claro, pero además, ¿cómo? Vos te olvidás lo que pasó. Te olvidás que me dijiste a las 12 del día, no me acuerdo qué fue, ¿no? Ojo, que esto es muy frecuente lo que se ve. Y eso no son trastornos del deseo complejos, graves, porque no hay nada orgánico, porque no hay problemas hormonales, porque no hay un desgaste complicado, pero se ve muy frecuentemente esto. Parejas que están juntas casi todo el día, pero están juntas en un ambiente no erótico, en un ambiente tenso, hostil. Hostil no es una hostilidad de violencia permanente, sí. Pero sí tensional. En esos casos, ¿qué debería ser una pareja? Bien, fíjate. Que tenga esta dinámica de día, porque digo, el trabajo es trabajo, no se puede dejar, hay un emprendimiento en el medio. De acuerdo, mira, te voy a dar un ejemplo. A ver, vamos a suponer que tiene una inmobiliaria. Un ejemplo, ¿no? Tiene una inmobiliaria y en general es de ellos, son propietarios, y se encuentran, desayunan juntos, se van al trabajo, vuelven. ¿Qué es lo que se pide ahí? O que cambien el trabajo dentro de lo posible o que intercambien tareas. Alguien tiene que hacer banco, alguien tiene que hacer el tema de mostrar las casas, alguien tiene que hacer el tema de los convenios. Traten de separarse un poco. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve esto tan claro? Porque uno, si empieza a sentir que algo está pasando, lógicamente tiende a acercarse más, a forzar. Y a veces es al revés. A veces la gente vive amenazante, que uno le diga, mire, hagan su proceso personal, vuelvan a su sistema de amigos. ¿Cuántas veces que no salís con tu amigo? Y antes salía con mis amigos, mis amigas, pero desde que estamos así, mirá si lo hacemos, estamos tensos con él o con él. Y entonces hacen el elemento inverso. Tratan de presionar algo que no se debe presionar. El deseo, Coco, tiene que ver con las ganas, con la fantasía, tiene que ver cómo yo estoy físicamente, pero cómo yo me siento en mi pareja. Y si yo siento que tengo que obligarme a algo,
Y por mucho que me guste algo, te puede gustar una comida, pero si además yo te estoy insistiendo que esa comida te tiene que gustar, termino anulándolo, ¿no? Eso sería uno de los puntos básicos de deseo. Sí. Entonces, llevamos unos 10 minutos todavía y todavía no hablamos ni de anorexia sexual ni de lo que habías planteado. ¿Por qué? Porque esto que acabo de mencionar es uno de los síntomas más frecuentes, pero no lo que voy a hablar ahora, que es la anorexia sexual o aversión sexual. Vamos a suponer en ese aparato que yo mencioné, el deseómetro, ¿no? Vamos a suponer que nos vamos al extremo menor. Ese deseómetro va a tener la aguja acá en 100, que es mucho deseo, y la aguja en 0, que es 0 deseo. Eso sigue siendo trastorno del deseo. ¿Por qué? Porque acá tengo mucho y acá en 0 no tengo nada de deseo. Pero ¿qué pasa? Vos imaginate si además de no tener nada de deseo, suponete, vamos a tomar el tema de una comida. Yo siempre le robo el ejemplo a Nico, que no protesta cuando yo pongo los ejemplos de No, comida. le gusta. Le gusta. Vamos a tomar el ejemplo. Soy materia dispuesta. Vamos a poner el ejemplo de los mariscos, por ejemplo. Mariscos porque a mí no me gustan los mariscos, entonces lo tomo el ejemplo, ¿no? Bueno, entonces algunos dirán, bueno, ¿cómo no le puede gustar los mariscos? A mí Que le tampoco. encantan. No. Bueno, pero a mí no me gustan los mariscos. Bueno, entonces, una cosa es que no te gusten los mariscos, que te gusten un poquito, Sí. o que no te gusten nada. ¿No? Eso sería eso sería deseo. Bien. Pero otra cosa es que cada vez que yo veo un marisco, empiece a vomitar, o me descompongo, sienta palpitaciones. Eso es aversión. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que yo no tenga ganas y otra cosa es que tenga trastornos físicos y mentales cuando ese objeto que me está molestando, que me está apareciendo ahí, en este caso puse el ejemplo de los mariscos. Imagínense ustedes en lo sexual. Imagínense una persona, no que no tenga deseo, sino que cuando piensa en relaciones sexuales empieza a fatigarse y empieza a tener taquicardia, empieza a se le acelera el corazón, empieza a transpirar las manos, solo con imaginar una relación sexual. Imagínense lo que significa para esa persona ver que él, suponiendo que ella fuera la que tiene el síntoma, se acerca a la cama y él ya viene con algunas intenciones. Esa persona se descompone, esa persona hace el amor en condiciones que para esa persona son, yo diría, muy dolorosas. Ahí estamos en aversión sexual o anorexia sexual. Lamentablemente se confunde el término, y ahora te dejo. Pérdida del deseo sexual con aversión o anorexia, que después de la pregunta o el comentario que va a hacer te explico de qué se trata. Bien.